¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir, a mí me criaron con el látigo en la mano y no me pasó nada? Ya, dale un buen manazo para que se ponga bien. O quizá, prefiero que me tenga miedo y así me respeten. Entre otras expresiones que solemos escuchar o incluso utilizar. Si analizamos estas palabras, nos encontramos con adultos desesperados que no saben conectar con su hijo y optan por lo más fácil, dejarse llevar por sus impulsos. Por eso gritan, amenazan y golpean sin imaginarse que esto afectará para siempre en la vida de su hijo, ya que genera cambios neuronales, confusión, alteración de sus emociones y por ende un estado de estrés desproporcional que afecta el funcionamiento de su organismo a corto y largo plazo. En general, estos son los efectos de la crianza violenta. Terrible, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve esto en el día a día? Para entenderlo mejor, quiero contarte el caso de Andrea y Juan. Andrea y Juan se conocieron en una fiesta, se gustaron y empezaron a salir hasta que fueron enamorados. Andrea vivía con sus padres, quienes eran sobreprotectores, poco afectivos. Siempre la etiquetaban como callada, torpe, distraída y rebelde. Por eso eran muy estrictos con el control que ejercían sobre ella y muy duros con sus palabras y actos cuando le castigaban. Ellos querían que fuera la mejor. Sin embargo, Andrea creció sintiéndose sola, ansiosa por agradar al resto y con mucha necesidad de sentirse protegida y valorada. Por otro lado, Juan vivía con sus dos padres en un entorno de violencia explícita, presenciando y recibiendo gritos, golpes y amenazas desde muy pequeño. Juan aprendió que la fuerza es necesaria para sobresalir y ejercer autoridad, que él siempre debe tener el control para que los demás no se aprovechen y que sin esa vida él no tendría el carácter para enfrentar el día a día. No obstante, el sentimiento de soledad y desvalorización siempre lo acompañaron. Juan encontró en Andrea a alguien que respetaba su autoridad, aunque en muchas ocasiones era impulsivo con sus palabras y no medía su reacción. Mientras que Andrea encontró en Juan a alguien que, a pesar de su mal genio, la protegía y le daba atención, por lo cual ya no se sentía tan sola. Estas formas de ver la vida que aprendieron en su hogar hicieron que toleraran malos tratos, normalizaran la violencia que existía entre ellos, pero que la convivencia fuera muy difícil y desgastante. Pensaron muchas veces en separarse, pero por algún motivo no lo hicieron. Ellos llegan a consulta porque han notado que Lucas, su hijo de 5 años, reacciona violentamente con su hermana, Rocío de 2 años. Cuando ésta llora, derriba algún objeto o cuando toma sus juguetes, Lucas suele gritarle, pellizcarla y empujarla. Andrea y Juan refieren que ya no saben qué hacer con Lucas. Ningún castigo ha logrado que cambie de actitud y han optado por ser más drásticos con él para que aprenda que tiene que obedecer y respetar a su hermano. Pero él se pone más violento, no quiere hacer las tareas, ha empezado a orinarse en la cama, hace berrinches con más frecuencia y le cuesta prestar atención. Manifiestan que esta situación es problema de cada día e incluso los afecta como pareja, ya que discuten frente a los niños, gritan, se dejan de hablar y luego retoman el contacto como si nada hubiera pasado. ¿Te das cuenta cuánto daño puede hacer a un adulto las heridas que se originaron en la infancia? ¿Y cómo éstas siguen impactando su toma de decisiones a pesar de los años? ¿Podrán Andrea y Juan ayudar a su hijo si se enfocan en controlar su conducta, obvian la conexión emocional y no analizan su propio comportamiento? ¿Te das cuenta lo familiar que te suena esta historia y la forma en que normalizamos la violencia y sus efectos? Juan y Andrea no pueden cambiar su historia de vida, pero sí pueden cortar el círculo de la violencia y ayudar a sus hijos a tener otro futuro, donde el respeto y el amor sean las estrategias principales para tomar decisiones y criar a sus hijos. Hoy quiero brindarte información clave que te ayudará a comprender por qué la crianza violenta no es una buena opción si quieres formar hijos exitosos y emocionalmente estables. Quédate y aprende cómo. Buen día con todos, soy el psicólogo Guillermo Ciesa, director de Instituto para Padres, la plataforma que se dedica a capacitar a padres y madres en crianza y corrección eficaz desde el amor y el respeto. Si deseas aprender cómo corregir rápida y eficazmente, sin gritos y sin castigo físico, contáctanos que tenemos aquí el servicio que te permitirá lograrlo. La violencia es estudiada desde diferentes enfoques, entre los cuales encontramos la neurociencia, la psicología, sociología, política, religión, etc. Todas concluyen que la violencia genera daños importantes en la estructura física y psicológica de quien la recibe. Además, sus secuelas son evidentes a corto y largo plazo, como el caso de Andrea y Juan, cuyas heridas generadas en la infancia y no atendidas los llevaron a normalizar la violencia que recibieron de sus padres y aceptar la que su pareja les propinaba con sus palabras, actitudes y comportamientos. Finalmente, terminan repitiendo la relación de violencia con su hijo Lucas, sin desearlo y sin darse cuenta que están consolidando el círculo vicioso de aprender violencia de los padres y reproducirla con los hijos. ¿Qué pasa con un niño cuando es tratado con violencia? A nivel físico-cerebral,
Se afecta el tallo cerebral generando descontrol en la respiración, el ritmo cardíaco, en la aparición e interpretación de las emociones, además de problemas de sueño. Se afecta el hipotálamo, originando un desequilibrio hormonal que incrementa o disminuye significativamente el apetito y el comportamiento sexual. Por ello, tenemos personas que se refugian en la comida y en las prácticas sexuales compulsivas con tal de calmar su ansiedad o lograr alguna sensación de tranquilidad momentánea. Se afecta el hipocampo, originando problemas de memoria, aprendizaje y control del estrés en actividades educativas, laborales y sociales. Por ello tenemos personas que se descompensan frente a cualquier situación estresante que no logran asimilar. Se afecta la amígdala y el cíngulo, manteniendo el organismo en estado de alerta máxima, por lo cual tenemos personas que perciben las situaciones cotidianas como obstáculos imposibles de superar, cayendo en el derrotismo, ansiedad, depresión e incluso comportamientos violentos. Se altera la corteza prefrontal y el cíngulo anterior, deteriorando las habilidades cognitivas de atención y concentración, así como la capacidad de empatía y toma de decisiones. Se afecta la corteza sensorial, distorsionando la interpretación de la información que llega al cerebro a través de los sentidos. Imagínate todo el daño que se puede ocasionar a los hijos: problemas de sueño, control de impulsos, de violencia, apetito, comportamiento sexual, problemas de atención, concentración, memoria, etc. Ahora veamos a nivel psicológico emocional. Experimenta estrés, frustración y confusión. Se activa el miedo, lo cual le lleva a tener 3 únicas respuestas: pelear, paralizarse o huir. El proceso de aprendizaje se bloquea, impacta negativamente en su autoestima, aprende a responder con gritos para defenderse, aprende a no escuchar cuando sus emociones lo desbordan, aprende que él o ella no es importante y que otros pueden tratarle mal, aprende que quien te ama también tiene derecho a maltratarte, aprende que si pierde el control puede maltratar a los demás, que los problemas se resuelven con violencia, que la violencia es normal y tolerable. Además, los niños que viven cualquier tipo de violencia presentan mayor tendencia a desarrollar ansiedad, depresión, así como otros trastornos psiquiátricos, a diferencia de aquellos que no fueron expuestos a la violencia. Como verás, una crianza con violencia genera daños que de seguro ningún padre o madre desea para su hijo. ¿Qué puedes hacer si ya utilizas la crianza violenta y quieres cambiar? Lo primero, infórmate de fuentes confiables y profundiza en el tema hasta que no te queden dudas que esa estrategia realmente no funciona y además genera daños importantes en todo el mundo de tu niño. El primer paso e indispensable es concientizarte de esto. Asimismo, recuerda que violencia es violencia. Podrán existir niveles, pero sigue siendo violencia y por ende sigue ocasionando en tu hijo todo lo que te mencioné. 2. Pide perdón y perdónate a ti mismo, a ti misma. Reconoce que los adultos también nos equivocamos y deja que tu hijo o tu hija aprenda de tu ejemplo, que cuando alguien se equivoca y hace daño debe pedir perdón y enmendarse. 3. Comprométete a cambiar. Para esto debes utilizar tu creatividad y empatía en buscar respuestas, diálogos, reacciones que no contengan ningún trato violento. Es importante recordar que tu objetivo no es controlar al niño, sino enseñarle. Piensa en cómo te gustaría que te enseñen, hablen y corrijan y aplícalo a tu hijo, a tu hija. 4. Alimenta la conexión emocional con tu hijo, compartiendo tiempo exclusivo para él, para ella o con cada uno de tus hijos si son varios. Date tiempo para dialogar y ayudarle a razonar sobre los problemas. Genera acuerdos sobre las consecuencias de los actos. Actualiza las normas de la casa a medida que crezca e invítale a dar su opinión. Dile que le amas. Exprésale tu desacuerdo con lo que hizo, mas no desvalorices lo que él o ella es. Establecer esa diferencia es muy importante. 5. Recuerda que puedes ser firme y amable. No necesitas enfrentar el caos con más caos, el llanto generando más llanto, la violencia con más violencia. Por el contrario, se requiere de tu equilibrio para que tu hijo, tu hija encuentre el suyo. Quizás estas pautas te suenen fáciles de decir, pero difíciles en la práctica. Pero dime, ¿tu hijo, tu hija, acaso no merece tu esfuerzo? Yo creo que sí. Con estas pautas estás protegiendo su salud física y mental, ahora y en el futuro. También estás enseñándole que la violencia no se tolera, no se acepta, no es productiva y no se normaliza. Además, lo estás dotando de herramientas para la vida que lo acercarán más a sus metas. Y me refiero a la empatía, la asertividad, el respeto, el compromiso, la autonomía, el pensamiento crítico, etc. Aspectos importantes de la vida adulta cuyo desarrollo empiezan en la infancia y tú eres su principal maestro, su principal maestra. Al igual que a Andrea y Juan, hacer cambios te puede tomar tiempo, esfuerzo y compromiso, pero estoy seguro que con esta información, las pautas y demás publicaciones que quiero seguir compartiendo contigo, lograrás hacer y mantener los cambios que necesitas. Conclusión.
La violencia no es una estrategia apropiada, conveniente para la crianza de los niños. Genera profundos daños en la salud física, psicológica y emocional. Daños que tienen altas probabilidades de mantenerse hasta la adultez, los cuales pueden ser un gran obstáculo en la educación y crianza responsable de los niños, consolidándose así el círculo vicioso: me criaron con violencia, aprendí violencia y reproduzco violencia. Por favor, paremos esto, que sí se puede criar desde el amor y el respeto, sin gritos y sin castigo físico. Hay mucha información en internet que es de mucha ayuda y en este mismo canal encontrarás la información necesaria. No obstante, si además de esto deseas una capacitación completa, abajo en la descripción dejaré el enlace de una capacitación gratuita en la que aprenderás mucho más al respecto, desde cómo detectar las causas hasta las estrategias. Yo soy Guillermo Ciesa, me despido y te recuerdo y te recordaré siempre que si es que corriges y educas con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Nos vemos, chao chao.